¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, continuando con las actividades académicas, estoy muy contento de estar acá, ¿no? Mi alma mater. Aquí estuve 3 años, ¿no? Pero siento que estoy siempre porque el venir y encontrarlos es una gran alegría, ¿no? A todos ustedes, médicos que ya no están, algunos que siguen, igual enfermeros, técnicos, siempre el aprecio por todo lo que hicieron por mí cuando vine en una etapa de formación. Bueno, esta es una foto que he encontrado, ¿no? El año 2012, o sea, hace 13 años, cuando yo empecé la especialidad, tenía 5 residentes de tercer año, de los cuales 3 están en este ambiente, ¿no? Y bueno, ahí estábamos con las historias clínicas, con las tijeras, pegando los exámenes, ¿no? No podías equivocarte en pegar los exámenes, ¿no? Tenía que ser todo ordenado, entonces no te queda otra que quedarte, ¿no? Quedarte a cumplir con el trabajo. Bien, esta foto también es importante porque fue el último turno que tuve. Acá está el maestro Magallanes, ¿no? Y aquí una de nuestras creaciones, el doctor Maldonado, ¿no? Anderson, también estaba ahí, quedó como residente, imagino, creo que está trabajando ahora con ustedes, ¿no? Él era mi residente de primer año, segundo año en ese momento cuando yo hice el último turno, ¿no? Por aquí, con el doctor Mamani, también el doctor Joaquira, esa fue la última guardia nocturna que tuvimos, ¿no? Y dos fotos que quedan para el recuerdo del equipo de la UCI con el que yo pude compartir esos años de formación que siempre recordaré. Bueno, pero la vida pasó de un color de la UCI general a otro, ¿no? En el cual ahora me estoy desarrollando, que es el Hospital Rebagliati, en una unidad neurointensiva. Bien, el cambio fue notorio, ¿no? Así que seguimos. Bien. Bueno, la lesión cerebral en el paciente neurocrítico, respuesta metabólica y regulación nutrimetabólica en el TEC grave, ¿no? Este es un artículo publicado en el 2011, es una revisión del manejo inicial del paciente con trauma craneoencefálico e hipertensión endocraniana del grupo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, Mogrovejo, del cual también formé parte un año y estoy muy agradecido por ese aprendizaje que obtuve, ¿no? Entonces ahí está el doctor Cam y también el monitoreo que hacen al paciente con TED grave, ¿no? Sobre todo el sensor PIC, la medición de la presión intracerebral y la toma de decisiones neuroquirúrgicas. Bien, bueno, las lesiones que encontramos en el paciente con neurotrauma, sobre todo con TED grave, tienen que ver con una lesión tisular, metabólica y fisiológica, ¿no? El TEC grave está asociado a 9 H mortales como la hipoxia, la hipotensión, la hipercapnia, hipocapnia, el estado de hiperglucemia, la hiponatremia, la hipoglucemia, la hipertermia y la hipoalbuminemia. ¿Cómo se puede optimizar el manejo del paciente neuroquirúrgico? Bueno, hay propuestas de hacer medición del metabolismo cerebral, ¿no? Que tiene que ver con la perfusión del mismo cerebro o del parénquima cerebral, el cual se altera cuando hay una injuria. Esta es una revisión sobre la utilización del catéter de microdiálisis cerebral, ¿no? En el cual se encuentra que la principal fuente de energía para un cerebro crítico es la glucosa, ¿ok? Y el punto de corte, probablemente una disminución de glucosa en el cerebro, en un neurotrauma puede ser algo que genere mayor injuria y mayor daño y aumento de la presión intracerebral. Se dosan algunos metabolitos en esta microdiálisis cerebral como glucosa, lactato, piruvato y se hacen índices lactato, piruvato, ¿no? Y glutamato. En nuestro país no tenemos actualmente experiencia seriada o de algún centro, pero es una forma también de hacerlo en monitoreo. El problema es el costo, ¿no? La máquina de microanálisis cerebral es muy cara. Bien, tenemos al paciente con neurotrauma, con T grave, hacemos la medición de la presión intracerebral, hacemos el manejo de la sedación, la relajación, optimizamos la hemodinamia, utilizamos la terapia hiperosmolar
manitol, solución hipertónica, valoramos la hiperventilación, etcétera. Nos apoyamos del neurocirujano para ver si requiere una intervención quirúrgica y colocamos al paciente en una posición de 30 grados, manejamos la volemia, también la temperatura, etcétera. Un manejo que hasta ahora, ¿no?, ha cambiado en algunos contextos, pero en líneas generales se mantiene. Cuando el paciente está en la UCI y está sometido a un estado hipercatabólico con un ayuno prolongado o ingesta baja, le genera un déficit y esto impacta principalmente en el músculo. Se ha demostrado que el metabolismo cerebral puede aumentar hasta un 200% y generar un impacto negativo en la masa muscular, reduciéndola en un 30% en la primera semana con ecografía muscular. Bien, las complicaciones que puede tener la parte metabólica, porque esto lo vamos a medir desde el punto de vista de reactantes de fase aguda o componentes del metabolismo, son la hiperglucemia, un punto importante, el estado hipercatabólico que exige gluconeogénesis, ¿no?, la disfunción gastrointestinal que va a generar el paciente con ilio, ¿no?, con intolerancia gastrointestinal o con un residuo gástrico alto, que puede producir una broncoaspiración o puede generar también una intolerancia y un déficit energético. Trastornos hormonales que muy poco dosamos en los pacientes neurocríticos, ¿no? Respuesta de fase aguda, como interleucina 1, factor de necrosis tumoral o proteína C reactiva, que sí lo hacemos en forma rutinaria. Y inmunosupresión, que lo lleva a la linfopenia. Bien, la glucosa es el elemento más importante en el paciente neurocrítico. Por tanto, el metabolismo debe ser aeróbico, debe ser con una fuente de glucosa importante para que el cerebro pueda funcionar en la fase aguda. El estado hipermetabólico te lleva a una hiperglucemia de estrés. Los puntos de corte para el paciente neurocrítico con TEC es de 120 a 150 miligramos por decilitro. Por encima de este punto de corte se duplica o se triplica la lesión cerebral. Hay progresos desde el punto de vista metabólico y en este gráfico podemos observar que lo más importante en un cerebro estresado es la obtención de energía. Por tanto, el paciente que está en estado neurocrítico y que tiene una hiperglucemia de estrés es un paciente que requiere en forma temprana terapia nutricional para poder controlar la respuesta de estrés en el estado hipercatabólico, porque se ha demostrado que hay muchos marcadores cerebrales donde aumenta el estrés oxidativo y esto puede generar mayor compromiso y daño celular. Los estudios bioquímicos han demostrado que la fosforilación oxidativa y una mejor carga de ATP en la neurona mejora las áreas de penumbra o las áreas de isquemia y el edema en el paciente con hipertensión endocraniana. Por tanto, el transporte de glucosa en el cerebro debe reactivarse de manera rápida, debe regularse en forma óptima para poder lograr los objetivos en la neuroprotección. Hemos observado, y sobre todo cuando se libera mucho el lactato, nosotros lo medimos el lactato en la experiencia de la UCI cuando hay pacientes que tienen neuroinfección. El punto de corte de lactato de 3 y de 6 con una glucosa también muy reducida, con puntos de corte de 30, de 20 y con un cuadro clínico de gran compromiso neurológico, hace que nosotros dosemos el lactato como un marcador para neuroinfección. Pero aquí hablamos de un lactato de respuesta metabólica, un lactato que en la vía, ¿no?, aumenta y obviamente eso va a generar menor respuesta oxigenatoria. Por tanto, en estados de hipoxia cerebral también va a haber hiperlactacidemia. ¿Okay? Entonces debemos considerar que el metabolismo de glucosa en el cerebro del paciente con TEC grave puede llegar a producir mucho lactato y esto es algo negativo para nosotros. Mejorar la oxigenación en el paciente neurocrítico, mejorar los niveles de flujo sanguíneo cerebral, y esto se asocia mucho, por ejemplo, a pacientes con neurotrauma que hacen sangrados importantes y que generan áreas en donde la isquemia nos puede vencer muchas veces a pesar de las estrategias como craniotomía descompresiva u otras estrategias. Nuestro objetivo es mejorar la oxigenación cerebral, mejorar la perfusión, justamente para llevarle el oxígeno al cerebro y este pueda generar el metabolismo cerebral que nosotros necesitamos. Conocemos las lesiones primarias y secundarias, ¿no? Las lesiones primarias, como en este caso tenemos
los cefalomatomas, fractura de cráneo, hemorragias extraxiales o intraxiales, y las lesiones secundarias como encefalomalacia, herniación, hidrocefalia, isquemia, infarto, edema o fístula, ¿no? Entonces, lo que sí debemos considerar es que en la lesión primaria, el desgarro del tejido, ¿no? En la interfaz de sustancia blanca o gris, el desgarro de venas o de arteria meningia media puede generar las complicaciones agudas inmediatas. Esto va a generar una respuesta inflamatoria a nivel cerebral. Y concentremos en este punto, ¿no? El flujo de agua, el flujo de electrolitos, de sodio principalmente, y la utilidad de la terapia osmolar precoz en el paciente ya que tiene una lesión cerebral y edema cerebral es muy importante para poder regular la hemodinamia y el pronóstico mejora en el manejo quirúrgico. Por tanto, nuestro objetivo es que si tenemos un paciente que requiere manejo médico, pues darle la solución hiperosmolar, ¿no? En este caso, la solución hipertónica o el manitol en forma oportuna. Y idealmente, si el paciente requiere monitoreo, utilizar el monitor de presión intracerebral. Si bien es cierto, el paciente requiere ya un manejo quirúrgico, allí es donde el neurocirujano tiene que actuar precozmente para evitar mayor daño cerebral, porque estas lesiones luego van a comprometer el parénquima cerebral y el metabolismo, que es lo que nosotros estamos hablando, es donde va a haber mayor compromiso, sobre todo a nivel de la membrana alveolo capilar, la fuga que puede haber capilar, ¿no? Y el edema que lamentablemente genera mucho daño y mucha secuela. Nosotros vemos muchos pacientes en la neuro-UCI, lamentablemente gran parte de ellos por diferentes causas quedan con una secuela neurológica importante y permanente. Entonces nuestro objetivo es entender que no solamente existe una tomografía que nos diga una lesión cerebral, sino también que el cuerpo internamente hay liberación de glutamato, de calcio, hay alteración del flujo y del metabolismo, y anaerobiosis cerebral. Evitemos la anaerobiosis cerebral, ¿ok? Mejorando el flujo sanguíneo cerebral. Por tanto, el monitoreo de presión intracerebral debe ser fundamental en el paciente con neurotrauma. ¿Quién lo hace? El neurocirujano. Él tiene que estar de la mano con nuestro manejo para poder darle al paciente una mejor respuesta en el metabolismo. ¿Cómo se explica desde el punto de vista fisiopatológico la respuesta al edema? Esto es de conocimiento ya de todos, solamente mencionar que lo importante es compensar adecuadamente esta fase inicial que es en donde el endotelio se lesiona, hay fuga, hay edema y tenemos que usar rápidamente las soluciones antiedema. Obviamente el manejo quirúrgico es importante. Si dejamos al paciente 4, 6, 12, 24, 48 horas con un edema que requiere manejo quirúrgico y no se actúa inmediatamente, entonces la lesión endotelial va a ser mucho mayor, generando menor flujo, más daño cerebral y más liberación de sustancias estresoras, que lamentablemente nosotros no la medimos directamente, ¿no? Sabemos cuándo está la glucosa sérica, la creatinina, la urea, pero no sabemos cuándo está el lactato, el glutamato, el piruvato a nivel cerebral. Y es esta charla que nos concientiza que existen estresores cerebrales que están en ese momento elevados y la mejor forma de poder compensarlos es solucionando la causa que tiene el paciente descompensado. La acumulación de agua y proteínas, el aumento de la presión intracerebral, la alteración de la bomba sodio-potasio, incluso la participación de la glía como astrocitos puede generar también impacto clínico en estos pacientes. Entonces nosotros tenemos una membrana, ¿no? Una membrana endotelial, tenemos el edema y tenemos las soluciones que pueden compensar clínicamente al paciente. Cuando nos dicen el paciente es de manejo médico, nos están refiriendo a toda esta representación en donde hay una interacción entre neurona dañada, la glía, el flujo sanguíneo y los nutrientes, principalmente el oxígeno. Si mantenemos una neuroprotección en el paciente, logremos también que llegue la glucosa óptima, el oxígeno para evitar los daños cerebrales posteriores. Entonces, nosotros entendemos los diferentes tipos de edema, como en el caso del edema citotóxico, y en el cual la lesión secundaria, ¿no?, tiene que ser compensada rápidamente a través de un manejo neuroquirúrgico. Utilizamos terapias antiedema, como la solución hipertónica o el manitol, correcto, y esto ya es de práctica de cada sede hospitalaria. Nosotros principalmente usamos la solución hipertónica para el manejo del edema cerebral. Esta respuesta metabólica, que puede generar una lesión cerebral aguda, observen ahí, hay participación de hormonas, respuesta metabólica de la hiperglucemia con un punto de corte de 150 más, la hipo o hipertermia, que puede generar también alteración a nivel de la distribución de agua,
La hipernatremia para nosotros es algo muy importante porque tenemos que compensarla rápidamente en los pacientes, sobre todo cuando son pacientes vasculares, ¿no? Pacientes con hemorragia intracerebral, hemorragia subaracnoidea, en la cual la hipernatremia tiene otro contexto de manejo y tiene que ser una corrección en 24 o 48 horas para evitar un efecto rebote y que eso aumente la morbilidad en los pacientes. También esta lesión cerebral aguda aumenta el riesgo de infección. Un paciente con neurotrauma tiene 3 veces más riesgo de hacer una sepsis, de hacer difusión gastrointestinal, incluso de consumir mayor cantidad de músculo y de zinc. ¿Cuáles son los cuidados generales en el paciente con neurotrauma? El consenso latinoamericano. Solamente voy a referirme al punto metabólico. La fluidoterapia la conocemos, optimizar la presión arterial, manejar la temperatura corporal. Y acá hay un punto que indica, ¿no?, en el cual se da el punto de la glucosa. Nos indica que la glucosa tiene que estar en un punto de corte mayor a 110 y menor a 180, idealmente de 120 a 150. Cuando queremos usar insulina en infusión en un paciente para poder compensar su glucosa, porque hay pacientes que la glucosa va a 200 y 300, estos pacientes son emergencias metabólicas. No podemos manejar una escala de corrección en forma horaria, tenemos que usar insulina en infusión. En este caso, la enfermera se convierte en el baluarte más importante. ¿Por qué? Porque tiene que monitorizar horaria, es decir, tomar la glucosa en cada hora, durante las 12 horas o 24 horas que dura la guardia. Y se ha demostrado que con una corrección intensiva, es decir, usando insulina en infusión, lamentablemente no se cumple eso en las unidades de alto rendimiento especializadas, generando hipoglucemias de rebote y lo cual puede llevar a mayor daño cerebral. Para entender un contexto, una glucosa de 40 o 50 en el cerebro, ¿no?, puede ser más dañina que una glucosa de 800 o 1000, ¿ok?, para el metabolismo cerebral. No se recomienda utilizar aquí el control de la glucosa a través de insulina intensiva, pero nosotros lo hacemos, obviamente, como le digo, donde la enfermera tiene la capacidad para poder monitorizar en forma horaria a ese paciente. Bien, el punto de corte del sodio es de 135 a 145, dado que la hiponatremia, ¿no?, como la hiponatremia aumenta la mortalidad. Entonces, nosotros como primera elección tenemos la utilización de la solución salina hipertónica, justamente para mantener este sodio neuroprotector. Bien, el tema oxigenatorio y el aspecto nutricional, idealmente en las primeras 24 o 48 horas, el paciente debe iniciar su terapia nutricional. Bien, ¿y por qué? Porque en el TEC hay un hipercatabolismo, utilización de algunos componentes como la inmovilización, el recambio muscular es importante. Se puede perder hasta 1 kilogramo de masa magra por día en los pacientes más críticos y sobre todo disminución de proteínas viscerales. La fase más crítica del paciente en shock que tenga un TED grave es una fase en la cual tenemos que hacerle resucitación, tenemos que corregir el medio interno y evitar utilizar aquí estrategias nutricionales. En cambio, en la fase flow, que es la fase en la cual ya podemos, la fase aguda o catabólica, se puede utilizar ya en ese caso la terapia nutricional. Por tanto, la terapia nutricional idealmente debe empezar en la fase flow aguda, ¿ok?, en la fase catabólica, porque allí es donde se triplica el consumo de la masa muscular. Y en la fase flow adaptativa es una fase anabólica o una fase de síntesis. Entonces, los primeros días que el paciente llega a la UCI, nuestro objetivo va a ser compensarlo hemodinámicamente. Probablemente en las primeras 24 horas el paciente tiene alto riesgo de muerte, entonces nuestro objetivo es darle el soporte completo de UCI para salvarle la vida. Luego evaluamos ya en las primeras 6 o 12 horas de la compensación el inicio de una terapia nutricional, idealmente 24, máximo 48 horas. Cuando el paciente pasa a la fase hipermetabólica, y el paciente no se ha compensado metabólicamente, es decir, no tiene la capacidad para poder llegar los nutrientes a a través de una sonda, como le explicó ya, no le decía Virginia, una sonda nasoyunal, una sonda nasogástrica, o incluso algunos que requieren nutrición parenteral. Lo que sí se ha demostrado es que los pacientes con TED grave pueden tener hasta 200% de respuesta metabólica, es decir, se va a reducir su masa muscular 3 veces más rápido que un paciente que no tuvo un TED grave. Estos son los requerimientos calóricos que se dan en los pacientes con estrés agudo y como ustedes ven, prácticamente el paciente con trauma
está por debajo del nivel de un paciente séptico o de un paciente gran quemado, que son los de mayor respuesta metabólica, pero el test grave está a nivel del paciente entre gran quemado y sepsis, a ese nivel, es decir, una gran respuesta metabólica. Nuestro objetivo para compensar el tema catabólico será darle un soporte nutricional óptimo. Y el óptimo quiere decir no esperar la semana para recién empezar la terapia nutricional. Este paciente, por ejemplo, está empezando su terapia nutricional recién en el día 7. Pudo haberlo empezado entre el día 3 y día 6, pero lo empezó recién el día 7. Eso se llama subalimentación en fase aguda. ¿Y qué vamos a pasar con el paciente? Ese inicio tardío de soporte nutricional, deuda calórica y un balance energético negativo y un balance también proteico negativo. El otro extremo es la sobrealimentación. El primer día no vamos a empezar con todo el aporte, con el 80 o 100% del aporte nutricional. Se debe empezar con un 20 a 25% del aporte nutricional. Si vamos a la sobrealimentación, vamos a llevar esa glucosa o esa hiperglicemia por encima de 180, generando mayor daño cerebral y mayor aumento de la presión intracerebral, ¿ok? Sobre todo el daño a nivel metabólico cerebral. Esto es lo que se recomienda, que el aporte nutricional para controlar el estado hipercatabólico sea escalonado, es decir, empezando con un porcentaje de 10, de 20% máximo en el primer día, ir aumentando progresivamente, y eso equivale en forma práctica a una velocidad de infusión de 10 a 15 cc por hora, con lo cual vamos a lograr una hipoalimentación permisiva. Vamos a darle la opción al paciente a la fase de autofagia para que se recupere metabólicamente. El paciente con TEC, con una lesión cerebral, es un paciente que está en ventilación mecánica probablemente, está sedado, relajado. Miren cómo va aumentando la demanda energética a medida que el paciente requiere estrategias de sedación. Un paciente sedado y relajado tiene mayor requerimiento energético que un paciente que solamente está en ventilación mecánica en destete. ¿Ok? Y esto se da porque la no utilización del músculo lo predispone a mayor consumo y mayor estado catabólico. Entonces, nuestro objetivo, que en este caso va a ser lograr unas 25 kilocalorías o 1 gramo inicialmente y llevarnos hasta un 1.5 o 2 gramos por kilogramo por día, será nuestra meta nutricional en el paciente con TEC grave. Recordemos que los pacientes con TEC son generalmente jóvenes. La gran mayoría, casi el 70% son pacientes jóvenes. Entonces tienen una gran capacidad para poder responder al 1.5, incluso hasta 2 gramos por kilogramo por día. Este sería nuestro objetivo más o menos en cuanto a calorías y a proteínas en la primera semana de la fase aguda del paciente crítico, ¿ok? Iniciar nutrición parenteral es muy escaso, casi un 10% o 15% lo requieren, salvo que sea un paciente que haya hecho una intolerancia gastrointestinal severa, y lo vamos a explicar más adelante cuál es la principal causa. Entonces avanzamos en forma progresiva, 20-30%, 40-60% para llegar a más de un 80% en la primera semana, logrando este objetivo de controlar el estado catabólico en el neurotrauma en la primera semana. Se han hecho varios estudios para poder entender si algunos biomarcadores pueden responder al estado metabólico del paciente con neurotrauma. Por ejemplo, aquí tenemos pacientes que se han estudiado con postinjuria, se han dado en la primera semana un aporte adicional con 2 kilocalorías kilogramo día, 9 y 17, encontrando algún aporte de diferencia, sobre todo en los que recibieron 2 y 17, concluyendo de que se requiere precozmente dar el mayor aporte proteico, pero basado en el requerimiento del paciente crítico, ¿ok? Este punto de la disfunción del eje cerebro-intestino es muy importante, luego lo vamos a explicar. Aquí observan ustedes los niveles de albúmina. ¿Por qué es importante ver el nivel de albúmina? Porque la albúmina es la proteína sérica más importante en el paciente crítico. Sabemos que en la disfunción endotelial la albúmina puede atravesar ese capilar lesionado, ¿no? Sobre todo cuando hay un daño y una respuesta séptica, se pierde albúmina y el paciente puede entrar a un estado de hipoluminemia. Pero lo que se ha demostrado es que aportar en forma óptima en las primeras 48 horas esta terapia nutricional hace que los niveles de albúmina se mantengan por lo menos dentro de lo óptimo y tienda la curva en la segunda semana a estabilizarse. Igual la transferretina, que es un marcador también de respuesta más o menos de 48 a 72 horas, más rápido, incluso 6 a 12 horas.
Entonces lo que se considera es que el aporte calórico proteico óptimo y oportuno en los pacientes neurocríticos puede estabilizar los niveles de albúmina sérica, que es lo que nosotros queremos en estos pacientes. No hay diferencias e impacto clínico en la mortalidad, pero sí en los días de ventilación mecánica y la estancia hospitalaria, ¿no? Concluyendo que también la respuesta de algunos marcadores como la proteína C reactiva puede ser mucho mejor en pacientes que están con aporte nutricional óptimo en la primera semana. El aporte proteico también es importante y lo que se ha considerado en este estudio, por ejemplo, es que la masa muscular en el paciente neurolítico se consume de manera significativa, sobre todo cuando el aporte proteico es bajo. Y observen aquí, en esta representación tenemos la fase 1 y la fase 2, que están asociados principalmente al requerimiento y el aporte proteico. En la primera le damos 1.5 de proteínas y en la otra le damos prácticamente llevándolo hasta 2 de proteínas. Lo que se ha demostrado es que la proteína, el requerimiento proteico puede llegar a 2 y si nosotros vemos al paciente con trauma, que tenemos aquí los gráficos, el primero es donde se evidencia una mejor respuesta en cuanto a la compensación de las proteínas y de la masa muscular. Por tanto, se recomienda, se puede llegar a 1.5 o a 2 en los pacientes con TED grave para mantener o sostener la masa muscular. No usar 1 gramo por kilogramo en la primera semana porque lo predispone a mayor consumo, 3 veces mayor que un paciente que ha recibido de manera óptima las proteínas mayor a 1.5. Este es el estudio, esos son los gráficos que se han explicado y la diferencia significativa en los que recibieron más de 1.5. El eje, y en esto sí quiero ser muy puntual, existe un eje cerebro-intestino y esa es la explicación por qué hay intolerancia. Porque el paciente con neurotrauma puede ser un paciente que tiene un hilio persistente o que tiene también un residuo gástrico muy alto. Y lo que se quiso entender aquí es que hay una disfunción de ese eje en el paciente con neurotrauma. Como ustedes ven, hay muchos mecanismos que tienen que ver con la disfunción mitocondrial, el glutamato, la liberación de citocinas que puede generar neuroinflamación y esto a través de vías simpáticas, a través de una vía de estrés o de defensa celular, puede generar también alteraciones en la inmunosupresión y puede evitar pues la tolerancia óptima. Miren lo que pasa a nivel de la microbiota natural, normal, se pierde significativamente en el paciente con neurotrauma y esto predispone también a alteraciones en la tolerancia gastrointestinal, incluso llevan al paciente a una diarrea importante en la primera semana y este paciente no puede tolerar las fórmulas enterales. Entonces existe un eje cerebro-intestino que tenemos que considerar en el paciente con neurotrauma. Lamentablemente, nuestro primer objetivo es nutrirlo, pero en el paciente con neurotrauma nos enfrentamos justamente a la alteración de este eje, al eje cerebro-intestino. Por tanto, utilizamos procinéticos, resolvemos la causa que lo llevó al paciente a la intolerancia, corregimos la parte metabólica y logramos la estabilización en ese paciente. Como ustedes pueden ver aquí, ya, listo. Como pueden ver ustedes aquí, son pacientes pediátricos, en los cuales también es un análisis del soporte nutricional en las 72 horas. Y lo que se determinó puntualmente es que se dividieron 3 grupos en los cuales no le dieron aporte en la primera semana, le dieron aporte en las primeras 48 horas, 72 horas y después de 72 horas. Obviamente hubieron respuesta significativa y lo podemos ver aquí, tanto en la vendida de ventilación mecánica, tanto en procedimientos abdominales, en diagnósticos y tanto también en la tolerancia entera. Por tanto, en los pediátricos se debe empezar de manera inmediata la terapia nutricional enteral. ¿Ok? Para terminar, el paciente crítico, el paciente con trauma también puede ser evaluado en cuanto al clearance de creatinina y obviamente un mejor aporte proteico y lograr el balance proteico positivo va a mejorar ese clearance de creatinina, ¿ok? Lo opuesto que podemos pensar en un paciente. Recuerden que es un paciente joven generalmente, entonces si ese paciente la primera semana le damos poca proteína, pues vamos a tener un balance proteico negativo que va a comprometer más la función renal que ayudarla. Por tanto, el aporte proteico debe ser óptimo en estos pacientes, ¿no? La idea es darle al paciente lo que requiere. Finalmente, en cuanto al residuo gástrico, ¿no? El residuo gástrico ha sido estudiado ya significativamente hace muchas décadas. ¿Y cuál es el impacto que tiene en el paciente neurocrítico? Bueno, este es un estudio en el cual se valoran 344 pacientes y se pusieron 2 puntos de corte. Uno de un residuo gástrico
en el punto de corte menor a 100 y mayor a 100, y otro en el punto de corte de mayor a 200 y menor a 200, que son volúmenes no descritos en la guía, se describe más que todo 500, ¿no? Pero en este caso hacemos la descripción de 100 y 200. Lo que se ha determinado es que uno debe suspender la terapia nutricional cuando hay un evento de un gran volumen de residuo gástrico. Es decir, no es el valor lo que marque el pronóstico o el impacto clínico, sino un evento agudo, inmediato, por ejemplo, el vómito en el paciente neurocrítico. De pronto el paciente está en la UCI y empieza a vomitar. Esa es la principal causa para nosotros suspender la terapia nutricional. No necesariamente un volumen, sino un evento rápido. La enfermera nos informa, doctor, ha salido 500, 800 por la sonda, le doy el nutriente y regresa todo. Ese es un evento de alto riesgo. Y ahí nosotros tenemos que evitar suspendemos la terapia por 2 horas, según ese estudio también lo hicieron, y evaluamos la causa que lo llevó al paciente a esa intolerancia. Luego, ¿qué hacemos? Reiniciamos la infusión, pero a un 50% de la velocidad en la que estuvo. Y de acuerdo a esta representación, tiene mucho impacto, mucha significancia. Se entiende, porque el cerebro y el intestino prácticamente en este momento están divorciados en el TEC. ¿Ok? Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, agradecerle por la ponencia al doctor Mendoza. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para el doctor, por favor. De nuevo. Si tuvieran alguna pregunta del público presente o de los doctores, por favor. Bueno, no habiendo preguntas, el presente a cargo del doctor Magallanes por la participación del día de hoy. Bueno, ante todo, buenas tardes. Bueno, Franklin, un gusto tenerte otra vez acá en tu casa. Siempre recibido, me acuerdo cuando eras guardias. Nunca te castigaba, no seas mentiroso. Es importante, ¿cómo se llama? Es un buen tema, el metabolismo cerebral, ¿sí? En pacientes con TEC. Es muy importante para poder saber en qué momento poder dar la nutrición a un paciente, ¿sí? Y lo otro es conocer también, como un poco resumiendo, eh, las complicaciones o las causas de no poder continuar con esa nutrición, ¿no? Buena ponencia, Franklin, te felicito. Un presente del hospital. Gracias. Una foto.